Dicen que el tiempo lo cura todo, pero cuando tienes 6 años y ves a tu madre alejarse bajo la lluvia sin mirar atrás, el tiempo se vuelve tu peor enemigo. Recuerdo cómo apretaba con fuerza mi osito de peluche, deseando que se detuviera, que regresara, pero no lo hizo. El frío calaba los huesos, pero dolía más el silencio. Aquel fue el día en que dejé de creer en las promesas, y empezó mi verdadera historia. Pasé años fingiendo que estaba bien, sonreía ante extraños, estudiaba con dedicación, contaba historias falsas sobre mis padres, pero, en el fondo, una parte de mí seguía atrapada frente a esa verja del orfanato. Construí muros a mi alrededor, muros altos que protegían a la niña rota que nadie supo consolar. Aprendí a no esperar nada de nadie. Así, al menos, nadie podía volver a herirme. Me convertí en enfermera, no porque creyera en sanar, sino porque deseaba arreglar lo que nunca pudieron reparar en mí. Cuidaba de otros, sostenía sus manos, permanecía a su lado cuando todos los demás se iban, daba el amor que yo nunca recibí. Nunca imaginé que volvería a verla, hasta aquel día, el día en que encontré a una anciana tirada en la calle, y el mundo volvió a romperse. Era frágil, estaba sucia, olvidada, el rostro marcado por el tiempo y el abandono. Me arrodillé a su lado, sin pensar. Llamé a una ambulancia, me quedé con ella, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe quién era. Era ella, mi madre, la mujer que desapareció en las sombras de mi infancia. No dije quién era, no podía, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. En el hospital, me quedé más tiempo del necesario. Le llevé ropa limpia, algo de comida, palabras suaves. Nadie entendía por qué lo hacía. Decían que era bondad, pero yo solo estaba viendo a la raíz de mi propio dolor, acostada en esa cama. Cada gesto de ella removía algo antiguo en mí. Cada suspiro despertaba un recuerdo dormido. No tenía un plan, solo sabía que no podía alejarme. Me aferré a esa sensación, a ese impulso, no por ella, sino por mí. Necesitaba saber si aún había algo que pudiera salvarse, algo dentro de ella, o dentro de mí. Cada día que pasaba, sentía que un hilo invisible comenzaba a tensarse entre nosotras. Un lazo que pensé roto, comenzaba a revivir. Esta no es una historia de madres perfectas ni de hijas santas. Es una historia de heridas, de encuentros improbables, de silencios que hablan más que las palabras. Una historia sobre el perdón, la compasión y el coraje de quedarse cuando todo duele, porque a veces, el verdadero amor no llega a tiempo, pero aún así, decide no irse. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del ventanal del orfanato. Ana, con solo 6 años, apretaba un osito de peluche mientras veía como un auto desaparecía entre la niebla. Su madre no dijo adiós, no miró atrás, simplemente la dejó allí, con los ojos llenos de confusión y el alma partida en dos. Esa imagen se convirtió en un eco constante que la perseguía incluso en sueños. No entendía por qué había sido dejada. ¿Fue algo que dijo? ¿Algo que hizo? En su corazón de niña, buscaba una explicación lógica a un acto que no tenía lógica ni compasión. Los días en el orfanato eran grises, monótonos. Mientras otras niñas recibían visitas, Ana se sentaba junto a la ventana fingiendo leer. Cada vez que oía pasos acercándose, su corazón se aceleraba, con la esperanza absurda de que alguien viniera por ella, pero nadie venía. Creció entre silencios y promesas no cumplidas. En su adolescencia, aprendió a construir muros a su alrededor. Inventaba historias sobre padres ausentes que viajaban por el mundo, todo para no tener que decir la verdad, que fue abandonada y olvidada como si no valiera nada. Cuando cumplió 18 años, dejó el orfanato con una beca en enfermería. Se prometió no depender de nadie nunca más. Quería demostrar que, incluso sin raíces, podía crecer, aunque en el fondo, el anhelo de una madre nunca la abandonó por completo. 20 años después, caminando por una calle del centro de la ciudad, Ana vio a una anciana desplomarse en la acera. La gente pasaba sin mirar, pero ella corrió a socorrerla. Cuando se agachó para ayudarla, el mundo pareció detenerse. Esos ojos eran los de su madre. La mujer estaba sucia, desorientada,
con la ropa rota y el rostro cubierto de moretones. Ana llamó a una ambulancia y se quedó con ella. No reveló su identidad. La confusión en su interior era demasiado intensa. Era ella, era su madre. ¿Qué hacía allí? Así, mientras la llevaban al hospital, Ana iba a su lado. No hablaba, solo observaba cada arruga de aquel rostro que una vez fue lo más amado y lo más temido. No sabía qué hacer con tanto sentimiento mezclado. Solo sabía que no podía dejarla otra vez. Pasó la noche en vela, sentada en una silla incómoda, mirándola dormir. Se preguntaba si Dios le estaba dando una oportunidad de cerrar el círculo, y si no despertaba, y si nunca llegaban a hablar. El corazón le latía con fuerza en medio del silencio estéril. Al amanecer, la anciana abrió los ojos. Estaba confundida, pero viva. Murmuró un nombre que no era el de Ana. Ella solo sonrió, sin decir quién era. Decidió inventar un nombre falso. No estaba lista para decir la verdad. No todavía. La anciana dijo llamarse Marta. No recordaba mucho de su pasado. Hablaba de una vida en la calle, de hambre, de frío, de noche sin techo ni destino. Ana la escuchaba sin parpadear, con el alma rota en mil piezas, pero con una calma que ni ella entendía. Un día, entre murmullos, Marta mencionó a una hija. Era tan pequeña. La dejé, fue por su bien, dijo. Ana sintió que el aire le faltaba. Era la primera vez que esa mujer hablaba de ella, aunque sin saber que estaba tan cerca, tan viva, tan presente. A partir de entonces, Ana la visitó cada día, le llevó libros, ropa, comida caliente. Se convirtió en su única compañía. En cada conversación, buscaba señales, una mirada, una palabra que indicara que Marta sabía quién era, pero no parecía recordarla del todo. La llevó a un hogar para ancianos, pequeño pero digno. Ana pagaba todo con su salario. Cuando le preguntaban por su relación con Marta, ella respondía, solo una vecina que quiere ayudar. Pero en su corazón, el lazo era mucho más profundo que la sangre misma. Un día, Marta la miró fijamente y dijo, «Tienes los ojos de mi niña». Ana no supo qué responder, solo sonrió. Tal vez ella lo sabía, tal vez no, pero por primera vez, no dolió tanto. Se sintió reconocida, aunque fuera por un segundo. Esa noche, al salir del hogar, el cielo se abrió entre las nubes y la lluvia se detuvo. Ana sintió una paz que nunca antes había experimentado. No sabía qué deparaba el futuro, pero ya no. Caminaba con la sombra del abandono. Ahora, caminaba con la luz del perdón. Desde aquel día en que la llevé al hogar de ancianos, mi rutina cambió por completo. Me levantaba temprano, trabajaba en el hospital, y al terminar, tomaba un autobús hasta el barrio donde vivía Marta. A nadie le decía la verdad, ni a mis compañeras ni a ella. Guardaba todo en mi pecho, como un secreto demasiado grande para ser compartido. Cada tarde, le llevaba algo distinto, un libro de poemas, una manta tejida por mí, o simplemente flores frescas. Marta me recibía con una sonrisa tímida, como si no estuviera acostumbrada a la ternura. A veces no hablábamos mucho, bastaba el silencio compartido. Yo solo la observaba, tratando de encontrar rastros de la mujer que me dejó atrás. Había días en los que parecía tener momentos de claridad. Hablaba de una niña con trenzas, de cómo solía peinarla antes de ir al colegio. Otras veces, caía en una tristeza profunda, repitiendo frases como no tuve opción o hice lo que pensé que era mejor. Yo escuchaba, sintiendo cómo esas palabras arañaban mi alma. Una tarde, me atreví a preguntarle por qué dejó a su hija. Se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana como si buscara en el horizonte una respuesta que jamás encontró. Luego dijo, porque tenía miedo, porque era débil, porque nadie me enseñó a ser madre. Lloró, y yo también, en silencio, claro, como siempre lloré. Yo no sabía si esas palabras eran una confesión o una evasión, pero en su fragilidad, vi a una mujer rota, no a una villana, y eso me confundía. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Cómo se cuida a quien te arrancó la infancia? Era como caminar descalza sobre cristales,
Cada paso dolía, pero era necesario. Comencé a escribir cartas que nunca le entregaba. En ellas, decía todo lo que no podía decirle en persona. Le hablaba de mi dolor, de mis noches de miedo, de las veces que deseé tenerla cerca, pero también le contaba cómo me hice fuerte, cómo logré estudiar, amar, seguir adelante. Escribir me salvaba. Una noche soñé con ella, no con la Marta de ahora, sino con la de antes. Era joven, hermosa, me sostenía en brazos y me cantaba. Desperté con el corazón agitado, con lágrimas en los ojos. Tal vez mi mente intentaba construir recuerdos que nunca existieron, para aliviar el vacío que ella dejó. Pasaron semanas, y nuestra relación se volvió más cercana. Ella confiaba en mí, aunque no sabía quién era, o al menos eso creía yo. Me contaba cosas que no había compartido con nadie más. Yo era su refugio, su confidente, su única familia, sin saberlo, y esa verdad me quemaba por dentro. Un día, mientras le servía té, me tomó la mano y me dijo: si yo tuviera una hija, desearía que fuera como tú. Sentí un nudo en la garganta, mi voz tembló cuando respondí: tal vez sí la tienes, y está más cerca de lo que imaginas. Marta me miró con curiosidad, pero no insistió, como si tuviera miedo de preguntar. A veces pienso que ella lo sabía desde el principio, que su corazón de madre la reconocía, aunque su mente se negara. Tal vez el dolor era mutuo, tal vez las dos teníamos miedo de abrir la herida, o tal vez simplemente necesitábamos tiempo, el tiempo que nos fue robado. Empecé a llevarle fotos mías de niña, sin decirle que era yo, solo decía que era una sobrina, una amiga. Ella las miraba con ternura y decía: tiene ojos tristes, como los de mi hija, y yo solo sonreía, aguantando las lágrimas. Era mi forma de acercarla poco a poco a la verdad. Una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el jardín del hogar, me dijo algo que nunca olvidaré: siento que Dios me dio una segunda oportunidad, y vino en forma de una joven enfermera que me cuida como si fuera su hija. Me quedé en silencio, acaricié su mano y le respondí: tal vez sea eso. Aunque no lo admitía en voz alta, empecé a sentir amor por ella, un amor distinto, herido, lleno de cicatrices, pero real. Quería cuidarla, protegerla, hacerle sentir que, aunque el pasado no se podía cambiar, aún podíamos construir algo, algo nuestro, algo nuevo. Algunos conocidos comenzaron a preguntarme por qué me importaba tanto esa anciana. Yo solo respondía que la soledad no debería ser el destino de nadie, pero dentro de mí sabía la verdad. Yo también necesitaba a Marta, tal vez tanto como ella me necesitaba a mí. Esa conexión se volvió tan fuerte que comencé a temer perderla. Cada vez que tenía una recaída, me desesperaba. Ya no era solo una misión de compasión, era una necesidad vital. Marta había sido mi dolor más profundo, y ahora era parte de mi sanación. Y en ese proceso, descubrí algo más grande que el rencor, la compasión. Me vi a mí misma, no como la niña abandonada, sino como la mujer capaz de cuidar, perdonar, reconstruir. Entendí que el amor verdadero no siempre nace del afecto, sino a veces, del dolor compartido. Era una mañana de cielo gris cuando decidí llevarle un cuaderno nuevo. Le dije que podía escribir lo que quisiera, aunque fueran recuerdos borrosos o pensamientos sueltos. Marta lo tomó con delicadeza, como si recibiera algo sagrado. Lo acercó al pecho y sonrió con ternura, como hacía tiempo no lo hacía. Durante días, ella escribió sin parar, a veces con letra firme, otras con trazos temblorosos. Yo no leía lo que ponía, respetaba su silencio, pero verla tan enfocada me llenaba de esperanza. Sentía que, quizás, por fin estaba abriendo su corazón, o sacando fantasmas que vivían dentro de él desde hacía demasiado. Una tarde, mientras acomodaba sus medicinas, la sexta dormida con el cuaderno abierto sobre el regazo, no pude evitar mirar. En la primera página, escrito con tinta azul, había una frase que me hizo estremecer: a la hija que abandoné, pero nunca olvidé. Sentí un puñal silencioso abrirse paso por mi pecho. Quise seguir leyendo, pero algo me detuvo. El respeto, el miedo, o tal vez la tristeza. Cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé donde estaba. Marta aún dormía,
con el rostro en paz. Me pregunté si, en sus sueños, me reconocía como la niña de sus recuerdos, o si simplemente soñaba con lo que pudo haber sido. Los días siguientes fueron distintos. Había un brillo nuevo en sus ojos. Me hablaba con más cariño, más confianza. Me preguntó por mi infancia, por cómo crecí. Inventé respuestas suaves, historias felices que no eran verdad, pero que protegían ambas de la herida aún abierta. Un día, sin previo aviso, Marta me preguntó, ¿tú crees que una madre puede ser perdonada? Su voz temblaba, su mirada estaba clavada en la ventana, pero sabía que hablaba conmigo. Me quedé helada, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Respiré hondo antes de responder, creo que sí, si el arrepentimiento es verdadero. Ella asintió, en silencio, no dijo más, pero desde ese momento, sentí que algo en ella se rompía, para sanar, como una barrera que caía lentamente, dejando pasar la luz. Me miraba distinto, con una mezcla de culpa y ternura, y yo también cambiaba. Ya no era solo su hija herida, era una mujer capaz de entender. Una noche, mientras llovía afuera como aquella vez en el orfanato, Marta me pidió que me acercara. Tomó mis manos entre las suyas y me miró a los ojos, sin miedo. Gracias por cuidarme, aunque no sepas quién soy. Me has devuelto algo que creía perdido. Las lágrimas me traicionaron. No podía seguir escondiéndome. Me levanté con el corazón acelerado. Fui al baño del hogar. Me miré en el espejo y me pregunté si era el momento. Tenía miedo de que, al saber la verdad, ella se alejara, o peor aún, que no lo creyera, pero también sabía que no podía seguir cargando ese silencio. Estaba matándome por dentro. Volví a la habitación, pero no dije nada, solo me senté a su lado. Ella volvió a dormirse, y yo me quedé despierta toda la noche, repasando 1000 veces en mi mente cómo decirle la verdad. Al amanecer, tomé una decisión: no más mentiras, no más máscaras. Había llegado el momento de enfrentar el pasado. Le preparé el desayuno, como siempre, pero esta vez puse una foto sobre la bandeja, una foto mía de niña, con el mismo osito que ella recordaba. Marta la tomó con cuidado, su expresión cambió, los ojos se le llenaron de lágrimas, y sus labios temblaron antes de susurrar, «Eres tú». No pude contenerme, asentí en silencio, con lágrimas cayendo sin control. Marta me abrazó como si quisiera recuperar 20 años en un solo gesto. Lloró, tembló, pidió perdón una y otra vez, y llora. Yo solo lloré con ella. No dije que estaba todo bien, pero tampoco me aparté. Era el inicio de algo nuevo. Pasamos ese día juntas, sin hablar mucho. Solo nos mirábamos, nos tocábamos las manos, compartíamos silencios cargados de emociones. Era como reconstruir un puente derrumbado, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Y aunque dolía, también sanaba. Marta comenzó a contarme su versión. Habló de un esposo violento, de una vida llena de miedo, de decisiones desesperadas. Dijo que pensó que me estaba salvando, dejándome en un lugar seguro. No sabía que el abandono también era una forma de herida, pero lo reconocía y lloraba por ello. Escuchar su historia no borró mi dolor, pero lo explicó, le dio contexto, no la justificaba, pero la humanizaba, y por primera vez en mi vida, dejé de ver a mi madre como una enemiga, la vi como una mujer rota, igual que yo, y tal vez, por eso mismo, pudimos empezar a curarnos juntas. Los días que siguieron a la revelación fueron intensos. Marta me miraba diferente, como si de pronto comprendiera todo lo que había perdido. Ya no necesitábamos fingir, nos hablábamos con el corazón, sin máscaras ni barreras. Yo, que había crecido sin madre, comenzaba a conocerla en su vejez. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca la hubiera encontrado. ¿Habría muerto sola en la calle? ¿Me habría quedado con el vacío para siempre? Pero el destino nos unió de una forma inesperada, y yo elegí quedarme. Elegí cuidar a quien, sin saberlo, también estaba rota por dentro. En una tarde de sol, mientras regábamos unas plantas en el jardín del hogar, Marta me miró y dijo, «No merezco lo que haces por mí». Su voz era débil, pero honesta. Le respondí, «No se trata de merecer, se trata de amar,
incluso cuando duele, y ambas guardamos silencio, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Hubo momentos en los que el resentimiento quería regresar, cuando ella se olvidaba de algún detalle, cuando mencionaba cosas del pasado sin entender cuánto dolieron. Pero yo respiraba hondo y recordaba que sanar no era fácil, ni para ella, ni para mí. Era un proceso, y estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso. Una noche, mientras le leía en voz baja, me pidió que me sentara a su lado en la cama. Tomó mi mano y me la besó con dulzura. «Ojalá pudiera devolverte todo lo que perdiste», murmuró. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí: «Lo estás haciendo, solo con quedarte, con mirarme, con amarme ahora». Desde ese momento, comencé a llevarla a lugares que ella no visitaba hacía años. La plaza del barrio donde vivíamos cuando yo era pequeña, una iglesia antigua donde solía rezar. En cada sitio, ella me contaba un recuerdo. Yo escuchaba con atención, como si quisiera recuperar un pasado que nunca tuve. Un día, fuimos al orfanato, aquel edificio que había marcado mi infancia. Estaba cerrado, abandonado. Nos sentamos en el banco frente a la entrada y Marta comenzó a llorar. «Aquí te perdí», dijo. Yo la abracé, temblando, y le susurré: «Pero aquí también empecé a soñar con reencontrarte». Volver a ese lugar fue como cerrar un círculo. Caminé por las calles de mi niñez con ella a mi lado, no como una visitante más, sino como su hija. Y aunque el dolor aún estaba allí, esta vez tenía un rostro, una historia, una explicación. Ya no era un vacío sin nombre. Marta comenzó a escribirme cartas, pequeñas notas que dejaba bajo mi taza de café o escondidas entre mis libros. En ellas, me pedía perdón una y otra vez, pero también me contaba cosas de sí misma, de sus sueños, de sus miedos, de lo que había sentido cada vez que pensaba en mí. Yo guardaba cada nota como un tesoro. Las leía antes de dormir, a veces llorando, a veces sonriendo. Era como tener finalmente la voz de mi madre guiándome, aunque fuera con décadas de retraso. Cada palabra sanaba una parte distinta de mi alma rota. Una tarde, mientras paseábamos, me detuve y le dije: «No me abandones otra vez». Marta me miró con lágrimas en los ojos y prometió: «Mientras respire, estaré contigo». Esa frase se clavó en mi corazón como un ancla. Ya no tenía 6 años, pero aún necesitaba escucharla. Me di cuenta de que, pese a todo, el amor aún era posible, que el perdón no era olvidar, sino elegir seguir amando, que una madre puede equivocarse profundamente, y aún así tener la oportunidad de redimirse, y que una hija herida también puede convertirse en el faro que guía de regreso. Con el tiempo, mi círculo de amigos empezó a notar el cambio en mí. Me decían que me veían más tranquila, más luminosa. No sabían toda la historia, pero sentían que algo dentro de mí se había alineado. Yo solo respondía: «Estoy en paz con mi pasado». Hablar de Marta se volvió más fácil. Ya no la llamaba una señora que cuido, sino mi madre. Era liberador. Dejar de esconder nuestra historia fue como quitarme un peso del pecho, porque incluso con sus sombras, era mía, y yo había decidido quedarme con ella hasta el final. El hogar de ancianos se convirtió en nuestro refugio compartido. Decoramos su cuarto con fotos, recuerdos, dibujos que hacíamos juntas. Era pequeño, pero cálido, y por primera vez, tenía algo que siempre deseé: un lugar que podía llamar hogar, y una madre con quien compartirlo. Y así, cada día que pasaba, elegía quedarme, no porque debía, sino porque quería, porque en medio del dolor, encontré algo más fuerte, la esperanza, y en los brazos de quien me había abandonado, encontré también el valor de quedarme y amar de nuevo. Todo parecía fluir con suavidad hasta que una tarde el pasado tocó la puerta, literal y emocionalmente. Estábamos en el pequeño comedor del hogar cuando un hombre de mediana edad apareció buscando a Marta. Su rostro era duro, su voz áspera. Al verla, sus ojos se llenaron de desprecio. «Así que aquí te escondes», dijo. Me puse de pie de inmediato, instintivamente poniéndome entre él y mi madre. Marta temblaba, murmuró su nombre con miedo: «Julián». Era su hermano. Al parecer, habían perdido el contacto hacía años,
pero sus palabras no eran de reconciliación. Venía cargado de reproches, heridas viejas que aún ardían. Julián comenzó a acusarla, que había abandonado a su familia, que arrastró vergüenza a todos, que siempre fue egoísta. Marta no respondía, solo agachaba la cabeza, como si cada palabra fuera un golpe. Yo no podía quedarme callada, le pedí respeto, le dije que si no venía en paz, debía irse. Después de ese encuentro, Marta cayó en un estado de profunda tristeza. No hablaba, apenas comía, se encerraba en su cuarto y escribía en su cuaderno. Yo sentía que el pasado que tanto habíamos intentado enterrar volvía con fuerza a desgarrar lo que habíamos reconstruido con tanto esfuerzo. Una noche, la encontré llorando en la oscuridad. Me senté a su lado, la abracé, y finalmente habló. Julián fue quien me convenció de dejarte en el orfanato. Me dijo que no podría criarte sola, que era lo mejor. Yo era joven, asustada, y le hice caso. Me quedé sin palabras. Era otra capa del dolor. Comprendí entonces que Marta también había sido víctima de una vida de decisiones tomadas con miedo, que su error más grande no fue abandonar, sino confiar en quien no la apoyó de verdad, y que su culpa, durante todos esos años, fue el precio silencioso que pagó por esa rendición. Decidí buscar a Julián, no por venganza, sino por cerrar heridas. Lo encontré en una vieja dirección, en un barrio modesto. Al verme, no me reconoció. Le dije quién era. Su expresión cambió, se puso nervioso, intentó justificar sus actos, pero no lo escuché mucho. Solo quería que supiera que ella no estaba sola. Le pedí que no volviera a buscarla si era para herirla, que la mujer a la que despreciaba había sido más valiente que muchos, que estaba enfrentando sus errores con dignidad. Julián no dijo nada, solo bajó la mirada. Me marché con la certeza de haber hecho lo correcto. Cuando le conté a Marta, me abrazó con una fuerza que no conocía. Me dijo: nunca nadie me defendió así. Sentí que, por primera vez, era yo quien protegía a mi madre, que los roles se habían invertido, y que, quizás, eso también era una forma de justicia emocional. Poco a poco, Marta volvió a sonreír. Seguíamos con nuestras rutinas, leía sus cartas en voz alta, hablábamos del futuro, planeábamos una pequeña celebración para su cumpleaños. Queríamos invitar a las personas que habían sido amables con nosotras, a hacer algo íntimo pero especial. Empezamos a preparar un álbum con nuestras fotos juntas. Cada imagen tenía una historia, una emoción, un renacer. Era como ver nuestra relación crecer en papel, con colores y afecto. Marta decía que quería dejarme ese álbum como recuerdo, pero yo sabía que, más que eso, me estaba dejando un legado. Un día, una voluntaria del hogar nos vio tan unidas que preguntó si éramos madre e hija. Marta me miró, tomó mi mano y respondió con firmeza: sí, es mi hija, la única persona que me dio una segunda oportunidad. Lloré ahí mismo, sin vergüenza, sabiendo que esas palabras eran un regalo. La vida seguía, tranquila, suave, pero algo en el aire cambiaba. Marta se cansaba más rápido, dormía más, comía menos. Yo lo notaba, pero no quería admitirlo. Me decía que era la edad, que estaba bien, que no me preocupara, pero mi instinto me gritaba otra cosa. Llevé a Marta al médico. Los exámenes eran simples, pero los rostros de los doctores decían más que sus palabras. Había algo mal, muy mal. Me pidieron paciencia, pero yo ya lo sabía. El tiempo con mi madre, ese que tanto costó recuperar, estaba empezando a acabarse. Volví al hogar con ella en silencio. No dije nada, ella tampoco, pero sus ojos me lo confirmaron todo. Sabía que algo pasaba, y, por primera vez, el miedo volvió a mí, no a ser abandonada, sino a perderla sin remedio, y esta vez, no podía evitarlo. Esa noche, al acostarla, me pidió que me quedara a su lado. Me acosté junto a ella como una niña buscando consuelo. Me acarició el cabello y me dijo: gracias por volver por mí. Cerré los ojos, deseando detener el tiempo, porque aunque el pasado ya no dolía, igual, el futuro me asustaba más que nunca. Desde aquella noche,
Cada segundo con mi madre se volvió sagrado. Ya no hablábamos del pasado ni del futuro, solo del presente, de lo que comíamos, de las flores en el jardín, del canto de los pájaros. Cosas pequeñas que antes parecían insignificantes, ahora eran instantes preciosos que yo atesoraba con el alma. El diagnóstico llegó una semana después: insuficiencia renal avanzada. Su cuerpo estaba agotado, y las posibilidades de tratamiento eran mínimas. Podían prolongar un poco el tiempo, pero no cambiar el desenlace. Cuando salí del consultorio, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lloré sola en el baño del hospital. Golpeé la pared con rabia. No entendía por qué la vida me daba tan poco tiempo con ella justo ahora, cuando por fin la tenía. Era como si el destino se burlara de nosotras, como si quisiera arrancarme el amor justo cuando empezaba a florecer. Cuando le conté, Marta no lloró, me miró con calma y dijo: sabía que algo no estaba bien, solo quería tener tiempo para despedirme. Esta vez, como se debe. Sus palabras me quebraron. Me abrazó, y yo lloré en su pecho como aquella niña que una vez fui, pero esta vez, ella se quedó. Decidimos vivir con alegría lo que quedaba. Hicimos listas de pequeñas cosas por hacer: ver el atardecer juntas, tomar helado de vainilla, volver a escuchar su canción favorita, escribir cartas para el futuro. No se trataba de grandes sueños, sino de momentos reales, llenos de vida. Comenzamos un diario compartido. Cada día, escribíamos lo que habíamos sentido, lo que habíamos aprendido, o simplemente lo que habíamos amado. Algunas entradas eran tristes, otras divertidas, pero todas estaban llenas de verdad. Era nuestra forma de dejar huella, de no desaparecer sin decirlo todo. Una tarde le propuse grabar un video juntas. Ella sonrió tímidamente, se sentó frente a la cámara, me tomó la mano, y habló. Habló de su vida, de sus errores, de sus miedos, pero también habló de amor, del perdón, de cómo yo le había devuelto el alma. Fue uno de los momentos más intensos que viví. Mostramos ese video solo a las personas más cercanas del hogar. Muchos lloraron, otros aplaudieron, algunos nos abrazaron con emoción. Fue como una despedida anticipada, pero llena de gratitud. Marta se sentía en paz, y yo empezaba a entender que soltar no era olvidar. Las noches se volvieron más largas. Ella dormía mucho, hablaba poco, pero siempre quería que le leyera. Sus cuentos favoritos eran los que hablaban de esperanza, de reencuentros, de luz después de la oscuridad. Cada palabra parecía una caricia, cada historia, un abrazo. Un día, me pidió que la llevara al mar. Nunca lo había visto, aunque era arriesgado por su salud, accedí. Pedimos ayuda, organizamos todo, y viajamos. Cuando vio el océano por primera vez, lloró. Es más inmenso de lo que imaginaba, dijo, y yo respondí, como el amor que siento por ti. Nos quedamos en silencio largo rato, escuchando las olas. Le tomé muchas fotos. Su sonrisa en la playa es una de las imágenes más hermosas que tengo. No parecía enferma, ni débil, solo era una mujer libre, por fin abrazando la vida sin miedo. Volvimos cansadas, pero felices. Esa fue nuestra última gran aventura. A partir de entonces, su cuerpo empezó a apagarse lentamente. Los doctores nos preparaban para lo inevitable. Yo la cuidaba con todo mi amor, cada noche, cada mañana, sin dejarla sola ni un instante. Una noche, me pidió que durmiera en su cama. Me acurruqué a su lado, y me dijo en voz baja: no tengas miedo, siempre estaré contigo, incluso cuando no puedas verme. La abracé fuerte, le besé la frente, y aunque mi alma se rompía, le dije que estaba lista, aunque no lo estaba. Al amanecer, Marta no despertó, se había ido en paz, con una expresión serena, con mi mano entre las suyas. Grité en silencio, lloré sin consuelo, pero también sentí algo nuevo. No era soledad, era amor completo. Habíamos cerrado el círculo, habíamos sanado. El hogar organizó una pequeña ceremonia. Había flores, música suave, y las cartas que ella dejó para mí fueron leídas en voz alta. En cada palabra, su presencia seguía viva. En cada lágrima, había gratitud. En cada abrazo, el eco de un amor que venció al abandono. Y así, me quedé con sus fotos, sus cartas,
su diario, pero sobre todo, con su amor. El tiempo nos quitó muchas cosas, pero nos dio algo inmenso, el valor de volver, de quedarnos, de perdonarnos. Y eso, nadie nos lo podrá quitar jamás. Después de la despedida, volví al hogar por unos días. El cuarto de mi madre seguía intacto, la manta doblada en la esquina, las flores secas junto a la ventana, y su cuaderno sobre la mesa. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí que las últimas páginas estaban dirigidas a mí, como si supiera que pronto partiría. En esas cartas, me hablaba de la mujer que yo me había convertido. Decía que me admiraba, que me había enseñado más en pocos meses que toda una vida. Mera, devolviste la fe en el amor, escribió, y aunque no merecía tu perdón, me lo regalaste igual. Eso es amor verdadero, hija. Leí cada línea con el corazón en la garganta. Había frases que parecían escritas entre lágrimas, confesiones profundas, recuerdos que nunca me había contado, y muchas palabras de gratitud. Era como si intentara dejarme pedazos de su alma, para que no la sintiera tan lejos cuando se fuera. Una de las cartas más duras hablaba del día en que me dejó. Nunca lo olvidé, escribió. Vi tu rostro por el retrovisor hasta que desapareciste. Desde entonces, esa imagen me perseguía cada noche. Me odié a mí misma por rendirme, y recé por una segunda oportunidad. Gracias por dármela. Guardé ese cuaderno como el tesoro más sagrado. No era solo papel, era nuestra historia, la prueba de que el amor puede renacer incluso en los escombros, que no se necesita toda una vida para sanar. A veces, bastan unos meses llenos de verdad, de ternura y de perdón sincero. Decidí no volver a mi rutina de inmediato. Tomé unos días para caminar sin rumbo, para respirar, para sentir. Me sentaba en plazas, en cafés, en estaciones de tren, observaba a la gente, pensaba en mi madre, y escribía en mi propio cuaderno. Necesitaba entender quién era ahora. Sin ella, me di cuenta de que ya no era la niña abandonada ni la joven llena de rencor. Era una mujer completa, llena de cicatrices, sí, pero también de luz, porque el amor que dimos y recibimos me había transformado. Me había dado un propósito que iba más allá del dolor. Un día, mientras caminaba por un parque, vi a una niña abrazar a su madre con fuerza. Me detuve a mirar, sentí un nudo en la garganta, pero, por primera vez, no fue tristeza, fue gratitud, porque yo también conocí ese abrazo, aunque mucho después, y eso, ya no podía negármelo. Volví al hogar con frecuencia, no como hija, sino como voluntaria. Cuidaba a otros ancianos, leía cuentos, escuchaba historias. Algunos no recordaban ni su nombre, pero yo les daba mi tiempo, mis palabras, mi paciencia, como lo hice con Marta, porque ella me enseñó que nadie merece morir solo. Los demás trabajadores del hogar me recibían con cariño, decían que había traído luz con mi presencia, que algo en mí inspiraba calma. Yo sonreía sin decir nada, pero por dentro sabía que era ella, mi madre, viviendo en mí, en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Un día, encontré una caja pequeña que Marta había dejado en la administración. Era para mí. Dentro había una medalla antigua, una pulsera rota y una nota. Estas son las únicas cosas que conservé de ti, y las guardé siempre cerca. Perdóname por haber sido débil. Lloré en silencio, abrazando esa caja contra mi pecho. No necesitaba más pruebas de su amor, porque lo había sentido, porque lo había vivido, y ahora, con cada recuerdo, su presencia seguía guiándome, como una brújula invisible que no deja que me pierda. Volví al mar en el aniversario de su muerte. Llevé flores blancas y el cuaderno. Me senté frente al océano, leí algunas páginas, y luego las dejé volar. Con el viento, quería que el mar también conociera nuestra historia, que se llevara nuestras palabras a otros rincones del mundo. En ese instante, sentí algo profundo, paz. No porque todo hubiera sido perfecto, no porque el dolor desapareciera, sino porque habíamos hecho lo más difícil de sanar juntas. Nos encontramos, nos cuidamos, nos despedimos con amor. Y eso es más de lo que muchas almas logran en una vida entera. Prometí honrar su memoria, ayudando a otras mujeres, a otras hijas, a otras madres rotas.
crear espacios donde el perdón no sea un milagro, sino una posibilidad real, donde el amor no llegue tarde, sino cuando más se necesita. Esa sería mi forma de seguir amándola, y aunque ya no está físicamente, la escucho en los silencios, en la brisa suave, en las hojas que caen, en la voz de los ancianos que cuido. Mi madre vive en mí, en lo que soy, en lo que elijo ser, y sobre todo, en mi capacidad de quedarme, incluso cuando el mundo grita que huya. Los meses pasaron y poco a poco fui reconstruyendo mi vida con una nueva mirada. Ya no caminaba cargando el peso del abandono, sino con el regalo del reencuentro. Todo lo vivido con mi madre se había transformado en fuerza silenciosa, en una raíz profunda que ahora me sostenía desde adentro. Decidí abrir un pequeño taller de escritura terapéutica en el mismo hogar donde ella vivió. Quería que otros ancianos también pudieran dejar sus historias por escrito, que nadie se fuera sin ser escuchado, porque aprendí que las palabras no sanan el pasado, pero dan sentido al presente. Muchos se animaron a participar. Algunos escribían cartas a hijos que ya no veían, otros relataban recuerdos de infancia, de guerras, de amores imposibles. Cada hoja era una vida desplegada, un alma abriéndose en confianza, y en cada historia, yo sentía la presencia de Marta a mi lado. Una anciana llamada Clara escribió una carta para su hija perdida. No sabía si estaba viva, pero quiso pedirle perdón. Me la entregó temblando. ¿Crees que algún día la lea?, me preguntó. Le respondí, a veces el universo encuentra la forma de hacer llegar las palabras correctas a los corazones correctos. En casa, guardaba una caja de recuerdos de mi madre, fotos, su bufanda favorita, una flor prensada en su diario, y aquella medalla antigua. En los días grises, abría la caja y la acariciaba como si fueran sus manos, no por tristeza, sino por amor. Un amor que no necesitaba presencia para sentirse real. También adopté una costumbre suya, dejar notas escondidas. A los pacientes, a mis amigos, incluso a mí misma, pequeños mensajes con frases como, hoy mereces ternura, el perdón es libertad, alguien piensa en ti. Era mi forma de continuar su legado, de seguir tocando almas en silencio. Una tarde, recibí una carta inesperada. Era de Julián, el hermano de Marta. Me pedía perdón por cómo nos había tratado. Decía que después de nuestra conversación, no había dejado de pensar en ella. Había ido al mar, había llorado, y por primera vez en años, había comenzado a escribir su propia historia. Esa carta me removió emociones complejas. No lo odiaba, pero su figura representaba parte del dolor de mi madre. Aún así, le respondí con honestidad. Le dije que todos merecemos redención, si la buscamos con el alma desnuda, y que el perdón, al final, es una forma de amor hacia nosotros mismos. Una noche soñé con Marta, caminábamos juntas por un campo lleno de girasoles. Ella reía, joven otra vez, con el cabello al viento. Me tomó de la mano y me dijo, estoy orgullosa de ti. Desperté con lágrimas y una paz que no se puede explicar con palabras. Era como si hubiera venido a despedirse de nuevo. Ese sueño me impulsó a escribir nuestra historia completa, no para publicarla, sino para que quede, para que el tiempo no borre lo que sentimos, para que un día, si alguien se siente perdido como yo estuve, sepa que hay esperanza, que incluso las heridas más profundas pueden sanar con amor. Imprimí una copia y la dejé en la biblioteca del hogar. Otra, la guardé en mi caja de recuerdos. Y la tercera, la enterré junto a sus cenizas, en el jardín del hogar, donde florecen rosas cada primavera, donde los recuerdos no mueren, sino que renacen en forma de vida. A veces, me siento en ese jardín y leo en voz alta fragmentos de nuestro diario compartido. Las enfermeras se detienen, los ancianos escuchan, algunos lloran, otros sonríen, y yo siento que mi madre está ahí, entre las flores, escuchando conmigo, viviendo en cada palabra. Volví al orfanato una vez más. Estaba aún más deteriorado, pero me permitieron entrar. Caminé por los pasillos vacíos, toqué las paredes frías, y dejé una carta escondida bajo una piedra del patio. Era para la niña que fui. Le decía, sobreviviste, creciste, y encontraste el amor. Esa visita cerró una herida que aún
sangraba en silencio. Me despedí del pasado, no con rabia, sino con gratitud, porque incluso desde el dolor, había nacido una historia hermosa, una historia que ahora me pertenecía y que honraba cada paso que di para sanar. Una nueva generación comenzó a llegar al hogar, jóvenes voluntarios, estudiantes, personas llenas de preguntas. Yo los recibía con la misma ternura que un día le faltó a mi infancia. Les hablaba de Marta, de la importancia de quedarse, de perdonar, de mirar más allá de las apariencias. Y así, su legado seguía, no en monumentos ni placas, sino en miradas, en palabras, en silencios compartidos, en cada acto de amor que nace cuando elegimos quedarnos, porque esa es, al final, la herencia más grande que una madre puede dejar. Con el tiempo, empecé a comprender que yo también me había transformado. Ya no era solo la hija abandonada, ni la mujer que encontró a su madre. Era alguien distinta, más completa. Había renacido de entre mis propios escombros, guiada por la ternura de una reconciliación inesperada. Las personas me preguntaban cómo era posible perdonar algo tan grande. Yo no tenía una respuesta simple. El perdón no llegó de un día para otro. Fue una suma de gestos, silencios, lágrimas, abrazos, miradas. Fue la decisión diaria de mirar con compasión en lugar de con rencor. Aprendí que el amor no siempre nace en la cuna. A veces, se construye en los pasillos de un hospital, en los cuartos de un hogar de ancianos, en una taza de té compartida al atardecer. A veces, amar también significa cuidar sin condiciones, incluso sin garantías de reciprocidad. Me descubrí más fuerte de lo que imaginaba, porque cuidar de quien me causó tanto dolor no me debilitó, me liberó. Fue como soltar un peso invisible que cargaba desde niña, como volver a respirar después de haber contenido el aire durante años. El perdón fue mi libertad. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, hablando sobre reconciliación, no desde un lugar perfecto, sino humano. Contaba mi historia, no para inspirar lástima, sino para abrir puertas, puertas que muchas madres e hijas mantienen cerradas por miedo, orgullo o simplemente dolor. En una de esas charlas, una mujer mayor se acercó y me abrazó sin decir nada. Lloraba en silencio, luego susurró: "Tengo una hija que no me habla desde hace 20 años. Hoy, por primera vez, quiero escribirle". Esa frase me conmovió profundamente. Si mi historia servía para sanar a otros, entonces todo había valido la pena. Descubrí también que aún había partes de mí que necesitaban cuidado. Había días en los que me sentía frágil, nostálgica, sola. En esos momentos, volvía a mis notas, a los textos que escribí con Marta, a nuestras fotos. Eran mi refugio, mi abrazo invisible. Me recordaban que lo vivido fue real. Una de mis formas de seguir conectada con ella fue plantar un árbol en el jardín de mi casa, un limonero, como los que le gustaban. Cada vez que florecía, era como si Marta me hablara en secreto, susurrándome que el amor siempre deja raíces, aunque no podamos verlo a simple vista. Alrededor del árbol, coloqué piedras con palabras talladas: fuerza, perdón, madre, hija, segunda oportunidad. Era mi altar personal, mi templo silencioso. Cuando necesitaba claridad, me sentaba allí y escribía, y a veces, simplemente me permitía llorar. En una carta que escribí mucho después, le dije: "Mamá, te fuiste cuando al fin aprendí a decirte así, pero gracias por quedarte cuando más te necesitaba. Gracias por mirarme como si siempre me hubieras amado. Yo también te miré así, incluso cuando no sabía cómo". Las personas que conocieron nuestra historia decían que parecía una película. Yo sonreía y respondía: "No es una historia perfecta, pero es real, llena de heridas, pero también de milagros cotidianos. Y eso vale más que cualquier final feliz de cuento de hadas". A veces, me pregunto qué habría pasado si no la hubiera ayudado aquel día en la calle, si hubiera caminado de largo como tantos otros. Pero la vida me eligió para detenerme, para mirar más allá, y esa decisión cambió mi historia, su historia, y quizás la de muchas otras personas. Me volví defensora de las segundas oportunidades. No todas las madres regresan, no todas las hijas perdonan, pero cuando sucede,
el mundo se detiene, porque algo sagrado ocurre, el reencuentro de dos almas que siempre se buscaron, aunque no supieran cómo encontrarse. En una ocasión, una niña de 10 años me escuchó contar mi historia y me dijo, yo también fui abandonada, pero ahora sé que puedo tener un futuro bonito. La abracé con todo mi corazón, porque entendí que las palabras tienen poder, y que sanar no es solo personal, es colectivo. Ahora vivo con la certeza de que Marta no se fue del todo, vive en mí, en cada acto de amor que elijo dar, en cada decisión de quedarme, de comprender, de volver a empezar. Soy su hija, pero también soy mi propia madre, me cuido, me abrazo, me acompaño, y así sigo caminando, no como víctima, sino como testigo de una verdad luminosa: el amor, aunque llegue tarde, siempre tiene poder, siempre transforma, siempre deja huella, y si se lo permitimos, puede incluso salvarnos. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo una historia de abandono, sino una historia de regreso, no una herida abierta, sino una cicatriz que cuenta cómo sobreviví, porque el amor, aunque haya llegado tarde, tuvo el poder de cambiarlo todo, incluso lo que creí perdido para siempre. Mi madre me enseñó mucho en poco tiempo, no con discursos largos, sino con gestos sencillos, con su mirada de arrepentimiento, con su voz quebrada pidiendo perdón, con sus manos temblorosas aferrándose a las mías. Cada uno de esos momentos fue una enseñanza silenciosa de humildad y redención. Aprendí que todos somos capaces de cambiar, que a veces el dolor nos vuelve mejores, que pedir perdón no borra el pasado, pero sí abre una nueva puerta, y que hay vínculos que resisten el tiempo, el silencio y la distancia, vínculos que renacen incluso en la última página. A veces, me detengo frente al mar, ese lugar donde ella sonrió por última vez, el mismo mar que nunca había visto, pero que la abrazó con una ternura infinita. Allí, entre las olas, dejo mis pensamientos volar, y la siento cerca, en el viento, en la espuma, en el vaivén eterno de la vida. No todos los días son fáciles. Hay mañanas en las que el vacío pesa, en las que me falta su voz, su risa, incluso su fragilidad. Pero en esos días, me abrazo fuerte, me repito que lo que vivimos fue real, que lo que construimos, aunque breve, fue eterno en su intensidad. Escribí un libro con nuestra historia, lo titulé Donde empieza el verdadero amor, porque eso fue lo que encontré con ella, un amor sin condiciones, sin máscaras, sin miedo, un amor que nació en la herida, pero floreció en la ternura, un amor imperfecto, pero profundamente humano. El libro llegó a muchas manos. Recibí cartas de mujeres que se reencontraron con sus madres, de hijos que decidieron perdonar, de personas que eligieron quedarse cuando todo parecía perdido. Nuestra historia, ahora, era también semilla de esperanza para otros corazones rotos. Fui invitada a conferencias, a programas de radio, incluso a escuelas. Contaba mi historia con los ojos brillando, no por fama, sino por gratitud, porque cada vez que la compartía, sentía que mi madre vivía un poco más, que su voz seguía tocando almas, incluso desde el otro lado. Una vez, una adolescente se acercó y me dijo, tu historia me dio el valor para hablar con mi mamá. Llevábamos años sin decirnos nada. La abracé como si fuera mía, porque entendí que cada reconciliación que nace de nuestra historia es también un nuevo comienzo que honra lo que vivimos. Creé una fundación con el nombre de Marta. Su misión es acompañar a madres e hijos en procesos de reconciliación. No todos los casos terminan como el nuestro, pero cada intento, cada paso, cada abrazo cuenta, porque a veces, solo hace falta alguien que diga, estoy aquí, y no me voy. La fundación tiene un lema que surgió de nuestras últimas conversaciones: siempre se puede volver. Lo repetimos como un mantra, lo bordamos en mantas, lo escribimos en paredes, lo susurramos a quienes llegan con lágrimas en los ojos, porque creemos en las segundas oportunidades. Yo sigo siendo enfermera, sigo cuidando, acompañando, escuchando, pero ahora, lo hago con una luz distinta, con la certeza de que cada persona que toca mi mano podría estar esperando una redención, un perdón, un regreso, y yo, humildemente, intento ser puente.
Guardo aún todas las cartas que mi madre me escribió. Están en una caja forrada con tela de girasoles. Las leo en fechas especiales o cuando me siento frágil. Y siempre, siempre, encuentro en ellas la fuerza para seguir. Porque su amor, aunque tardío, fue verdadero. Mis días ahora están llenos de significado, no porque no duelan, sino porque los abrazo completos, con risas, con lágrimas, con silencios, con todo lo que soy, y con todo lo que ella me dejó. Su presencia vive en cada decisión amorosa que tomo, en cada acto de fe en el otro. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, le diría que el verdadero amor no empieza cuando todo es perfecto, sino cuando elegimos quedarnos en medio del dolor, cuando apostamos por la ternura, incluso después de la tormenta, cuando decidimos amar, aunque duela, y así termina nuestra historia, pero también comienza otra, porque ahora soy yo quien mira a los ojos de los perdidos, y les dice con el alma en la voz, no estás solo, siempre se puede volver, porque el amor, el verdadero amor, siempre espera. He contado esta historia con el corazón abierto, con cada palabra tejida desde la memoria y el alma, no para buscar consuelo, ni para idealizar el dolor, sino para mostrar que incluso lo más roto puede volver a unirse, que el amor, si es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso. Durante años viví con una pregunta clavada en el pecho: ¿por qué me dejó? Esa pregunta me persiguió como una sombra, me definió, me limitó, me dolió, pero hoy ya no busco la respuesta, porque entendí que el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Volver a verla fue como mirar a los ojos de mi herida más profunda. Al principio sentí rabia, luego miedo, y finalmente, compasión, verla frágil, necesitada, sin fuerzas. Me recordó que todos cargamos historias que los demás no ven, que todos, alguna vez, necesitamos ser abrazados sin juicio. Mi madre se fue en paz, y yo me quedé con la certeza de haberla amado hasta el final, no como un acto de deber, sino como una elección, porque pude haberme ido, y elegí quedarme, pude haberla odiado, y elegí perdonarla, pude haberla ignorado, y decidí mirarla con el corazón. Hoy camino más ligera, no porque todo esté resuelto, sino porque aprendí a cargar mis recuerdos con amor, no con resentimiento. Cada paso que doy lleva su nombre en silencio. Cada gesto de ternura que ofrezco al mundo es también un eco de lo que aprendí con ella. He visto muchas historias terminar en el abandono, hijas que no perdonan, madres que no regresan, silencios que se vuelven muros. Por eso, si estás leyendo esto y aún tienes tiempo, te pido una sola cosa: habla, busca, acércate, porque a veces, el amor solo necesita un pequeño intento para renacer. Perdonar no es olvidar. Perdonar es mirar la herida y decidir que ya no tendrá poder sobre ti, que no ocupará todo tu espacio, que no definirá lo que eres. Perdonar es un acto de libertad y también de valentía, porque el rencor es fácil, lo difícil es elegir la paz. Sé que no todas las historias tienen finales felices. A veces no hay reencuentros, a veces no hay palabras, pero incluso entonces, podemos sanar dentro de nosotros. Podemos convertir el dolor en propósito, podemos convertirnos en los padres o madres que quisimos tener, podemos empezar de nuevo. Mira, madre no me vio crecer, no estuvo en mis cumpleaños, ni en mis logros, ni cuando lloré sola, pero en sus últimos meses, me miró con los ojos llenos de amor, y eso, para mí, fue suficiente. Fue la prueba de que aún en el ocaso, se puede encender una llama. Vivimos en un mundo rápido, donde se nos enseña a abandonar antes que a comprender, donde es más fácil cortar lazos que remendarlos. Pero yo aprendí que las conexiones humanas, por muy dañadas que estén, pueden renacer si hay voluntad, paciencia y verdad. A los que alguna vez fueron abandonados, les digo: tu valor no se define por quien no supo quedarse. Tu luz no depende del amor que no recibiste. Puedes ser hogar para ti mismo, puedes darte lo que te negaron. Puedes escribir un nuevo capítulo, incluso sobre cenizas. Y a las madres que sienten culpa, miedo o vergüenza, les digo: nunca es tarde para buscar a un hijo, nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para intentar, porque a veces,
Una sola palabra puede abrir una puerta que estuvo cerrada por años. El amor real no es perfecto, es torpe, doloroso, a veces llega tarde, pero cuando llega, transforma, no borra el pasado, pero ilumina el presente, y eso basta, porque no se trata de tener una historia sin errores, sino de construir una verdad que se pueda abrazar. Agradezco a la vida por haberme permitido vivir ese reencuentro, por haberme dado el valor de quedarme, por permitirme decir mamá sin resentimiento, por regalarme una despedida con amor y no con rencor. No todos tienen esa oportunidad, y yo la abrazo cada día. Si estás escuchando esta historia, no la guardes en silencio, compártela, cuéntala, escríbela, porque nunca sabes a quién puedes tocar con tus palabras. Quizás alguien, en este mismo momento, está esperando una señal para volver, para decir lo siento, para decir te amo, y si un día te toca elegir entre irte o quedarte, recuerda esto, el amor verdadero no siempre llega primero, pero siempre es el que decide quedarse hasta el final.